El derecho a la libre expresión se constituye en uno de los pilares esenciales para la democracia y la institucionalidad constitucional. Eso queda por sobreentendido. Históricamente se ha pretendido imponer límites, regular este derecho principalmente desde el poder establecido, pues es bien sabido que la libre circulación de las ideas suele, en ocasiones, ser bastante incómoda para el ejercicio de una autoridad que a veces tiende hacia el exceso. En este contexto, queremos ahora establecer unas primeras bases para tratar de responder a una pregunta concreta. ¿Es posible regular, imponer límites al derecho a la libre expresión sin afectar su esencia? Para este efecto, conviene lograr una aproximación, así sea de manera superficial, al contenido de este derecho, el cual se traduce al menos en 3 elementos a considerar. Primero, incumbe la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole. Aquí no hay límites, salvo quizás algunos mensajes que pudiesen afectar el honor de las personas u otros derechos, como por ejemplo los discursos de odio. Segundo, sin consideración de fronteras, algo muy relevante a día de hoy, puesto que los límites físicos con la tecnología, con el ciberespacio, han sido completamente difuminados. La información circula libremente a nivel global, por lo tanto este es un punto a considerar. Y tercero, puede ser de manera oral, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento a elección del titular. Como pueden ustedes darse cuenta, esos 3 elementos ya nos remiten casi automáticamente a la idea de democracia, ¿no? La que precisa de un escenario libre para el debate público, de temas que tengan que ver o que incumban con el bien común. Es así que su importancia queda así demostrada, ¿verdad? A partir de ello también identificamos por lo menos 3 rasgos o características esenciales inherentes a este derecho. Primero, la titularidad sobre el mismo, que en inicio no tiene mucha complejidad, puesto que si hemos de hacer un análisis histórico, el derecho a la libre expresión se constituye en un derecho de primera generación, en un derecho civil. Por consiguiente, se vincula en su origen a las personas naturales. Sin embargo, a día de hoy, el debate se extiende también a algunos tipos de personas jurídicas, entre ellas básicamente los medios de comunicación, pero también a día de hoy las redes sociales, las plataformas que se constituyen en espacios incorpóreos donde circula la información, circulan los mensajes, circula el dato. El segundo rasgo es el de la doble dimensión que adquiere este derecho, individual en inicio, principalmente desde la perspectiva del agente emisor, y también desde la perspectiva del receptor cuando éste es determinado o claramente identificado. Pero también tiene una connotación colectiva, puesto que, como dijimos hace rato, las colectividades, las sociedades, los grupos sociales precisan de la información necesaria para llevar adelante debates de orden colectivo, debates públicos, tratar y discutir temas que se vinculen al bien común. Y esto, por supuesto, tiene directa relación con la democracia, tiene directa relación con la política. Finalmente, otro de sus rasgos importantes radica en su bidireccionalidad, puesto que este derecho circula al menos entre 2 sujetos, un emisor del mensaje y un receptor del mismo. Aunque esto es laxo, ¿verdad? Puesto que el emisor inicial puede constituirse después también en receptor de la respuesta, sobre todo en los procesos comunicativos conversacionales de ida y retorno. Entonces, no es posible entender este derecho si no es en el marco de un proceso comunicativo, en el marco de la acción comunicativa. Y esta, por supuesto, requiere, como hemos dicho en el caso de la bidireccionalidad, de la intervención de 2 sujetos. El emisor, como lo vemos aquí, que por lo general es un sujeto determinado. Puede ser colectivo, puede ser individual. Sin embargo, es bastante identificable.
salvo, claro, excepciones como es el caso del anonimato o casos cuasi delincuenciales como es el caso también de las personalidades ficticias que circulan muchas veces en las redes sociales, en el mundo virtual. Del otro lado, el agente receptor, que también puede ser determinado cuando tenemos un destinatario concreto de un mensaje, tal es el caso de un correo electrónico, por ejemplo, o puede ser indeterminado como cuando posteamos un mensaje en Facebook. Ahí sabemos muy bien que el algoritmo redireccionará probablemente el mensaje a un determinado grupo o quizás solamente a las personas que forman parte de nuestra red personal, pero no hay un destinatario específico. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando publicamos un video en YouTube. Se lo publica para el común, para un receptor indeterminado, ¿no? Entonces ese es un elemento que podría ser ya de inicio considerado como importante para una posible regulación en este campo. Ahora, la relación emisor-receptor puede darse mediante la intervención de un tercero, de un intermediario que haga las veces, además de filtro, que garantice la calidad de la información que circula. Aquí estamos hablando, en primer término, de los medios de comunicación tradicionales, digamos, un periódico, una radio, y que están además encargados de hacer un cierto control de calidad de los mensajes que se emitan a partir de sus estructuras comunicativas, sea para verificar la veracidad del mensaje, contrastar fuentes o tratar de garantizar que la información que discurra no atente contra derechos de terceros. Pero actualmente con las redes sociales cada vez es más común que estos procesos informativos se desarrollen de manera directa entre emisor y receptor sin un intermediario. Estamos hablando entonces de las redes sociales, como decíamos hace rato. Y estas redes sociales sirven de plataforma para que las ideas, ¿no es cierto?, puedan circular. Y lo hacen a través de mensajes. Y el mensaje es un constructo complejo que incluye al menos dos componentes. Por un lado, la intención inicial del emisor, el mensaje inicial, ¿no?, que es uno de sus componentes centrales. Pero el mensaje se completa con la intervención también del receptor, que primero aprende el mensaje, lo procesa y lo interpreta. Es de esta manera que podríamos llegar a afirmar que el mensaje recién adquiere su configuración final. Aquí nunca más aplicable, digamos, la frase que se atribuye a Lacan y que dice más o menos esto, ¿no? Usted puede estar seguro de lo que dice o de lo que dijo, pero jamás podrá estar seguro de lo que el otro realmente escuchó. Esto refleja con claridad de qué se componen realmente los mensajes, ¿no? Por un lado, el mensaje inicial con un determinado contenido en el que subyace una intención del emisor. Y el otro componente que es la interpretación por parte del receptor. Como pueden ver, se trata de un proceso bastante subjetivo, ¿verdad? Ahora bien, como hemos dicho, esto viene del emisor y del receptor. ¿Cómo entra aquí la regulación? En primer término, enfoquémonos en la comunicación intermediada, donde no hay grandes novedades. Sí hay mucho debate en relación al cómo ejecutar esta regulación, pero doctrinalmente ya tenemos avances importantes, incluso tenemos modelos de regulación. Por ejemplo, está el de la regulación externa, que puede ser estatal o no, y que, bueno, en realidad se traduce de un tercero en litigio que entra para dirimir o, en su caso, para controlar la calidad o el contenido de los mensajes que vayan circulando mediante estos medios de comunicación tradicionales. Aquí la regulación, como hemos podido darnos cuenta, se concentra en el intermediario. Pero también existe otro modelo que es de la autorregulación, a partir de los gremios de periodistas, de las asociaciones de la prensa o de los medios de comunicación que generan, digamos, una suerte de tribunales especiales, como se denominan muy frecuentemente en muchas partes, llamados de imprenta, tribunales de imprenta y denominaciones similares.
Lo más problemático viene al momento de tratar de regular las relaciones comunicativas directas, emisor-receptor, y que se producen en plataformas informáticas en la red que no pueden asimilarse a un medio tradicional de comunicación y que por lo mismo tratar de regularlas a ellas como intermediarias resulta mucho más difícil. En este tipo de situaciones, en caso de intentarse la regulación, por lo general esta se centrará en la primera parte del mensaje, vale decir, en el mensaje de contenido inicial, en la intención del emisor, y requerirá de la intervención de un regulador externo, que tendrá que darse a la tarea de interpretar unilateralmente la intención del emisor, interpretar el contenido. Esto puede ser a veces fácil cuando este es explícito, ¿no? Que no admite interpretaciones o dobles interpretaciones mejor. Pero puede hacerse complejo cuando la interpretación sea más dificultosa. Entonces, podría entrarse en riesgo de incurrir en acciones directas por parte del regulador que podrían estar en la delgada línea roja, con riesgo de incurrir en censura. Por el otro lado, cuando el mensaje ya se completa a partir de la interpretación del receptor, la cosa ya está mucho más clara. Se individualiza. Entonces la defensa o el control, digamos, de los mensajes y su contenido ya se personaliza en un sujeto que bien podría adquirir el rango de víctima y que como tal, sintiéndose como tal, quiero decir, recurra a la denuncia a instancia de parte, sea en la vía penal, civil o administrativa. Aquí también ya tenemos notables avances, ¿no? Hay inclusive tipos penales que giran alrededor de esta manera de regular. Pero en este caso, claro, requiere de que el mensaje haya cumplido con su cometido, es decir, haya llegado al receptor, el receptor lo haya procesado, interpretado y haya llegado a la conclusión de que el mensaje vulnera sus derechos. Como hemos dicho, el problema radica del otro lado. Cuando no sea una posible víctima la que efectúe este proceso de control e interpretación, sino un regulador externo que bien puede ser estatal. No se me malinterprete. Con esto no quiero decir que no se regule el derecho a la libre expresión y sobre todo en las redes sociales, que es lo que está más en boga hoy, ¿no? Ese debate que está de moda, digamos, sino que se lo haga con la cautela del caso, entendiendo siempre que el derecho a la libre expresión está vinculado a objetos de protección mayor, como son la democracia, el debate público y en sí la libertad en su concepción más amplia. Con esto habría concluido. Chao.